Buenas tardes, profesor. Mi compañero y yo vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica. Siguiente diapositiva. Mi nombre es Tamara Becerra y voy a hablar sobre el concepto de la atmósfera. Aquí lo que se explica es de qué es la atmósfera y por qué es importante. Nos dice que la atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra y se mantiene gracias a la gravedad y existe y se extiende hasta unos 10.000 kilómetros, aunque mientras más subimos, el aire es más débil. Esta tiene funciones muy importantes, una de ellas es la protección vital, la regulación térmica y el sustento de vida. En la protección vital, esta nos protege de los rayos fuertes, del sol y de los meteoritos. En la regulación térmica, esta se mantiene la temperatura estable gracias al efecto invernadero natural. Y por último tenemos el sustento de vida. Este nos da oxígeno para respirar y también para las plantas. En pocas palabras, sin la atmósfera la Tierra es muy fría y en la noche es muy caliente y tampoco existiría vida. Por eso se considera que uno de los recursos naturales es la atmósfera porque es esencial para la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos la composición, la formación y la estructura. Aquí se explica de qué está hecha la atmósfera, cómo se formó y cómo está organizada. Tenemos la composición del aire, que el aire está formado principalmente por el nitrógeno de 78%, el oxígeno de 21% y otros gases en pequeñas cantidades, aunque el CO2 es poco y también es muy importante porque ayuda a mantener la temperatura del planeta. Luego tenemos la evolución de la atmósfera, donde la atmósfera no siempre fue igual. ¿Por qué? Porque hay atmósfera primordial, atmósfera volcánica y la atmósfera actual. La atmósfera primordial tenía hidrógeno y helio, pero se perdió. Y la volcánica es de gases de volcanes como vapor de agua y CO2. Y la actual, aparece en el oxígeno gracias a organismos vivos. También nos dice que las plantas fueron claves. ¿Por qué? Porque empezaron a producir oxígeno. También tenemos la estructura de capas. Aquí la atmósfera se divide en diferentes capas, como podemos ver en pantalla. Una de las capas es la troposfera, donde vivimos y ocurre el clima. La estratosfera, que esta capa es de ozono. La mesósfera, esta se distingue y se distinguen los meteoritos. Luego tenemos la termósfera, que aquí hay temperaturas muy altas, y la exosmósfera, que esta tiene un límite con el espacio. O sea que cada una de estas capas tiene diferente temperatura y función. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora voy a hablar sobre la densidad y presión de la atmósfera. Aquí se explica cómo se comparte el aire. Él nos dice que la densidad del aire es la cantidad de aire en un espacio pequeño, a un nivel, del mar que puede ser mucho más alto o mayor. Ya. Tenemos una de ellas es la presión atmosférica. Aquí el peso del aire puede estar sobre nosotros y puede tener un valor normal de de una atmósfera a, a 101. Ya, en pocas palabras nos dice que aunque no lo sintamos, el aire siempre nos está presionando. Luego tenemos la variación con la altitud. Aquí nos dice que a mayor altura, menos presión. A menos altura, más presión, y por eso el agua hierve más rápido en algunos lugares altos. Luego tenemos la dinámica atmosférica, que aquí los cambios de presión se producen con el viento. Cuando hay alta presión, el clima es estable, y cuando hay baja presión, hay lluvias o tormentas. Ya. En resumen, sobre todo lo que he explicado, se puede decir que la atmósfera es fundamental. ¿Por qué? Porque nos protege, nos permite
la vida y tiene una composición específica y esta está formada por capas y su comportamiento influye mucho directamente en el clima y en nuestra vida diaria. A continuación, mi compañero. Así es, compañera. Bueno, voy a hablar sobre las actividades humanas sobre la atmósfera. Primero tenemos el impacto antrópico, que se refiere a todos los cambios de los seres humanos provocamos en el ambiente, desde la revolución industrial, con el uso de las máquinas y fábricas, que comenzó a aumentar la contaminación del aire debido a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbono y el gas. En cuanto al transporte y la movilidad, tenemos los carros, las motos, los buses que emiten gases contaminantes como el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y material particulado. Estos gases no solo contaminan el aire, sino que también afectan la salud de las personas y contribuyen al calentamiento global. En la parte de la industria y energía, las fábricas y las plantas eléctricas liberan sustancias como el dióxido de azufre, metales pesados y otros contaminantes durante su proceso. Esto empeora la calidad del aire y provoca problemas como la lluvia ácida. Por otro lado, tenemos la agricultura y los residuos y el uso de fertilizantes, la ganadería, lo cual generan gases de metano y el amoníaco. Estos gases también influyen en el cambio climático. Además de la deforestación, agrava la situación ya que al cortar los árboles se reduce la capacidad de absorber dióxido de carbono y cuando se queman bosques se libera aún más contaminación. Como consecuencia de todo esto se generan efectos globales como el calentamiento global, el aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida, el smog en las ciudades y que afectan tanto como el ambiente como la salud humana. Siguiente diapositiva. Y su nombre, no se Tenemos olvide. destru- la destrucción del ozono atmosférico, estratosférico. Ya. Eh, Ahora voy a hablar de lo que es la capa de ozono y eh, voy a decir que cumple con la función vital que protege la Tierra de lo que viene siendo la radiación ultravioleta del Sol. Sin esta capa habría más casos de enfermedades de cáncer como los que son la piel, problemas en los ojos y daño en los ecosistemas. El problema comienza con ciertas sustancias llamadas CFC, halones y otros compuestos químicos que se usan en aerosoles, refrigeradores y aires acondicionados. Este mecanismo de construcción funciona cuando la radiación ultravioleta rompe estas sustancias y libera átomos de cloro. Además, puedo decir que este proceso se repite porque el cloro no se elimina, sino que sigue actuando como un catalizador. Aunque existe un proceso de regeneración natural de ozono, esto es más lento que su destrucción. Para controlar este problema se creó el protocolo de Montreal para reducir así esta sustancia. Siguiente diapositiva. Tenemos la planificación y el control de la contaminación. Finalmente, en este tema se habla cómo se puede controlar la contaminación. Primero tenemos todos los instrumentos de planificación, como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento territorial y las normas de calidad del aire. Luego están los instrumentos de control como el monitoreo de aire, los permisos ambientales y los instrumentos económicos como impuestos o incentivos. Todo esto apoya los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París para reducir así la contaminación. Esto es todo lo que puedo decir. Mi nombre es Coronado Sánchez Jacob y le doy paso a mi siguiente compañera. Hola, profesor, soy Bastián Miranda de Alexis, en la cual vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica, en la cual tenemos como definición general que la presencia en la atmósfera hay sustancias y formas de energía que
por su concentración o permanencia implican riesgo o daño, molesta grave a las personas a través del al medio ambiente, en la cual esto puede ser generado de forma natural o antrópica, o sea, causada por el ser humano. Aunque son la contaminación atmosférica la que más sufre es por la fuerte antrópica que ha generado mayor preocupación desde un punto de vista ambiental. En la cual esto tiene su clasificación, bueno, hay clasificación de contaminantes en la cual tenemos contaminantes primarios. Contaminantes primarios, en la cual los contaminantes primarios técnicamente son aquellos emitidos directamente por la atmósfera de la fuente de origen, incluyendo el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, los oxígenos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, también como el material particulado, el MPP, y los materiales pesados. Y también otros contaminantes secundarios se forman en la atmósfera como resultado de reacciones químicas entre contaminantes primarios y contaminantes naturales del aire, especialmente en la acción de la acción solar, como en la parte de ozono, la troposfera, y el MSOX de la parte química, que son ejemplos similares dentro de la contaminación, en la cual esto tiene efectos sobre la salud humana. Tienen efectos sobre la salud humana, la contaminación atmosférica, en la cual la exposición a la contaminación del aire de los principales riesgos dentro de esta afectan bastante a nuestra salud, en este caso puede ser los pulmones, etcétera, en la cual los materiales que se encuentran en la contaminación está el MP2.5, en la cual son partículas finas que penetran profundamente en nuestros pulmones y nuestro sistema cardiovascular, causando enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, isquémicas y accidentes cerebrales y de cáncer del pulmón. En la capa de ozono, la troposférico, en la cual esta es una contaminación que irrita nuestra vía respiratoria, reduce la función pulmonar y grava el asma y enfermedad de pulmón y una destrucción crónica dentro de esta. También tenemos el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno aumenta la sostenibilidad de infecciones respiratorias y agrava enfermedades como el asma, especialmente en niños. El monóxido de carbono se une es el mismo. El monóxido de carbono inmune en mayor afinidad al oxígeno, en la cual este también reduce la capacidad de sangre, transporte del oxígeno y otros síntomas de dolor que pueden causar cierta severa dentro de esto. Todos estos síntomas están dentro de la capa de ozono. En la capa de ozono hay muchos contaminantes que en la cual afectan bastante a nuestro sistema inmunológico. Después de esto tenemos la composición del aire o la composición atmosférica, en la cual la composición atmosférica es una mezcla gaseosa rodeada en la Tierra cuya composición, aunque no es relativa, tiene un mayor significativo en la parte de la contaminación, sobre todo las actividades naturales o humanas que nosotros hacemos estas, en la cual las condiciones limpias y secas dentro del aire está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno, bueno, por nitrógeno, que está compuesto por un 78%, el oxígeno por un 20%, el argón por un 0,3% y el dióxido de carbono, que está compuesto por un 0,4% en la composición del aire dentro de la atmósfera. En la cual, desde la perspectiva de la contaminación atmosférica, es fundamental distinguir entre la composición del aire limpio y la diferencia de la composición con el aire de urbanos e industria. En estos últimos sectores se detectan dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión como el MPI que causa ciertos cánceres en la cual afectan bastante mucho. También tenemos fuentes naturales en la cual tenemos polvo de minería, sales minerales, polen de espora y cenizas volcánicas, en la cual también afecta bastante a la composición y a la contaminación de la atmósfera. Otro punto importante también tenemos lo de las áreas, los aerosoles atmosféricos, en las cuales son gases que contienen los aerosoles, los extintores de gas, los aire acondicionados, en la cuales están conformados por partículas de halio o monóxido de carbono, en la cual el químico más dañino que tenemos aquí es el bromo y el yodo y el cloro, en la cual, como dijo mi compañero anterior, estas partículas pueden destruir más de 100.000 átomos dentro de la capa atmosférica y lo peor de todo es que son flexibles y duraderos. Es decir, este átomo puede permanecer más de 100 años en la capa de ozono, en la cual afecta bastante a la contaminación del aire, en la cual daña la capa de ozono, en la cual esta nos protege bastante. También tenemos fuentes de emisiones de contaminación,
Las fuentes de emisiones de contaminación atmosféricas, bueno, su origen se liberan a sustancias químicas hacia la atmósfera, la cual se puede clasificar en varios de distintos puntos de criterio según su origen, según su distribución espacial y según su tipo de proceso o generación. En la cual vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Sus fuentes naturales. Sus fuentes naturales pueden ser erupción volcánica, en la cual este libera grandes cantidades de dióxido de azufre, sulfuro, sulfuro de hidrógeno y cenizas y vapor de agua, en la cual esto impacta directamente al clima o al cambio climático y ocurre bastante tragedia dentro de la contaminación. Tenemos incendios forestales, en la cual producen gran volumen de humo y partículas de hidrocarburos de carbonos en la cual está compuesto por orgánicos volátiles. Los incendios de sabana y las selvas tropicales son especialmente que tienen a la escala mundial. También tenemos emasiones de suelos y pantanos. Los suelos anaeróbicos y pantanos turbianos y fondos de lagos que liberan un total de metano y otros compuestos gaseosos son productos de la composición microorgánica que hay dentro de la Tierra. Y también tenemos polvo de minería y sales milares, la cual este es el viento que arrastra partículas del suelo seco, especialmente en zonas áridas y desérticas. Y las sales migranas se comportan en la atmósfera y la cual crea otra contaminación demasiado fuerte. Para la parte trópica tenemos aquí son fuentes fijas, móviles y áreas, en la cual la continuación de la parte antitrópica son aquellas que son generadas por nuestra actividad humana, en la cual las puntuales son emisoras discretadas y localizadas geográficamente, como chimeneas, chimenea de fábrica, planta de generación eléctrica, incendio y refinería, en la cual sus emisiones pueden generar molestia al momento en la respiración, y lluvia ácida, etcétera. Las fuentes lineales técnicamente corresponden al transporte, la vía pública, ferrocarriles, aeropuertos, carro, bus, la cual emite unas emisiones de distribución a lo largo de los tiempos, en este caso el CO2, el hidrógeno de carbono. Y fuentes de área son emisiones destruidas por ciertas superficies especializadas, así como la minería, la agricultura, y etcétera, etcétera, en la cual esto impacta bastante no solo a la atmósfera, sino que también a la deforestación y a la contaminación del suelo. Y por último, tenemos también, no está en la diapositiva, perdón, tenemos las centrales térmicas. Las centrales térmicas o termoeléctricas son instalaciones industriales que generan electricidad mediante la conversión de energía térmica, obteniendo principalmente combustión de carbón, gas natural, petróleo, biomasa y energía, en la cual esto tiene un proceso y son uno de los factores que hay bastante contaminación dentro del aire. Tenemos el dióxido de azufre, que es uno de los componentes más fuertes, el oxígeno y nitrógeno, que son formados por partículas y combustibles a momento de una reacción química, y tenemos partículas de suspensión, o el PM, que son partículas de minerales de cosas que salen en el aire, en la cual estos son continentes peligrosos en la cual le puede afectar a nuestro salud. Sin más que decir, mi siguiente compañero. Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Andreina Crespo y pues voy a aplicar la refinería del petróleo. La refinería del petróleo prácticamente son instalaciones industriales complejas que procesan el petróleo crudo para obtener una amplia gama de productos derivados como gasolina, diésel, queroseno, fuel oil, lubricantes, asfalto y petroquímicos. De tal manera que debido a la naturaleza de los procesos que realizan como tal, las refinerías son fuentes significativas de múltiples contaminantes atmosféricos y representan uno de los mayores desafíos de control ambiental en la industria del petróleo y del gas. También está la parte de los procesos, principales procesos de emisiones, que está la destilación atmosférica y el vacío, que en sí viene siendo un proceso primario de separación del crudo por su punto de ebullición, generando emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles, como el COF, incluyendo benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, que están compuestos por el BTET, que son compuestos tóxicos y carcinógenos. También está el craqueo catalítico fluidizado, FSC. Este proceso es fundamental para maximizar la producción de gasolina que genera grandes cantidades de partículas catalíticas como el CO2, NOx y el CO. De tal manera, el regenerador del catalizador es la mayor fuente de emisiones del proceso FCC.
Está el hidrodesulfuración, que este proceso se aplica para reducir el contenido de azufre de los combustibles, generando corriente de gas ácido rico en sulfuro de hidrógeno, H2S, que deben tratarse en unidades de reparación de azufre, proceso Claus. También están las antorchas, las flores, que son dispositivos de seguridad, perdón, que queman el exceso de gas en situaciones de emergencia o parada de planta. Aunque necesarias desde el punto de vista de seguridad, generan emisiones CO2, CO, NOx y compuestos sin quemar, siendo una fuente visible e intermitente de contaminación. Ya con todo esto, las emisiones fugitivas en la refinería son aquellas que escapan de forma no intencional a través de fugas en válvulas bridas, bombas, compresores y sistemas de almacenamiento. Representan una fracción importante del total de emisiones CO2 en una refinería y son especialmente difíciles de cuantificar y controlar. De tal manera que así, ya con todo esto, los programas de detección y reparación de fuga, LDAR, por sus siglas en inglés, son la principal herramienta para gestionar este tipo de emisiones, empleando técnicas como el monitoreo por infrarrojo o los detectores de ionización de llama, por sus siglas FIT. También está el impacto ambiental y el control, que la refinería están sujetas a estrictas regulaciones ambientales que establecen límites de emisión para CO2, NOx y COF, partículas y H2S. Las tecnologías de control incluyen scrubbers húmedo y seco para CO2, quemadores de baja emisión de NOx, unidades de recuperación de vapores, sistema de agua sellada en estanque de almacenamiento y plantas de tratamiento de agua aceitosa para reducir las emisiones a la atmósfera y el agua. También están los focos móviles, que son fuentes de contaminación atmosférica que se caracterizan por su desplazamiento en el espacio. A diferencia de las fuentes fijas o puntuales como las chimeneas industriales, este viene siendo tratado que el transporte es el principal sector de generador de emisiones desde focos móviles, abarcando el transporte por carretera, automóviles, camiones, etc. Y el transporte aéreo, marítimo y el ferroviario. En las grandes ciudades, el tráfico vehicular es la principal causa de contaminación del aire y una de las mayores contribuidoras a los problemas de salud pública. También están los vehículos de motor, que los motores de combustión interna queman gasolina o diésel para generar energía mecánica. Este proceso de combustión genera una mezcla compleja de productos de escape, como por ejemplo el monóxido de carbono, el hidrocarburo sin quemar, oxígeno y nitrógeno, NOx, material particulado, PM2.5 y PM10, el dióxido de azufre, CO2. Ya con todo esto están las normativas de emisión vehicular, que son estándares en euro en Europa, que en sí son límites máximos para los distintos contaminantes del escape de los vehículos nuevos. También está el transporte aéreo marítimo, que es una fuente creciente de emisiones de estos compuestos químicos que se escalan en la alta troposfera y baja estratosfera. También está lo derivado del azufre, que constituyen a la familia de contaminantes atmosféricos más estudiada, impactante desde el punto de vista ambiental y sanitario, ya que este es un elemento presente de forma natural en la corteza terrestre y en los combustibles fósiles. Y también está el dióxido de azufre, que es un compuesto derivado del azufre más relevante desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, ya que se forma principalmente por la combustión de combustibles fósiles con contenido en azufre, carbón y petróleo. También está el trióxido de azufre, ácido sulfírico, es un gas muy reactivo, que se forma por la oxidación catalítica del CO2 en la atmósfera o en los gases de combustión. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, con un característico olor a huevo podrido, detectable por el olfato humano. También está la lluvia ácida, que es un fenómeno ambiental resultante de la exposición húmeda o seca de compuestos ácidos de azufre y nitrógeno. Las partículas secundarias de sulfato, que son una fracción importante de las partículas finas, PM2.5, en la atmósfera urbana e industrial. También están los derivados del carbono, que comprende una familia enormemente diversa de componentes atmosféricos contaminantes que incluye tanto gases inorgánicos como una gran variedad de compuestos orgánicos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, CO2, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, el hollín y el carbón negro. Eso es todo con relación a los compuestos químicos de cada uno de ellos, que afectan en la composición del aire, de la estratosfera y la troposfera.